Es un gusto acompañarlos de nuevo en este capítulo número 25. Axel, nuestro invitado del capítulo del fantasma en el banco número 18, y Eduardo del capítulo 10, la mica, nos terminarán de contar acerca de brujas y de historias de estas. Hola, ¿qué tal? Soy George y quiero agradecer su compañía en nuestro podcast, A la luz de las velas. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y acompáñenme a escuchar a Axel y a Eduardo narrándonos diferentes historias de brujas, tanto del área de Atenas como de Guanacaste. Y aquí mismo, en Los Ángeles, supuestamente aquí hay convento de brujas y todo eso, Sí, se ha supuestamente. escuchado mucho que hay mucho brujería y muchas brujas en Atenas. Ajá, en Atenas y más que todo en Los Ángeles supuestamente hay convento de brujas, que aquí hacen aquelarres y todo y bla, bla, bla. Ahí una vez, yo en la escuela, porque aquí la escuela siempre fue las aulas de catecismo, porque Escuela Tranquilo Níquez no tenía un tiempo en el que no tuvo instalaciones. Entonces, en el aula de catecismo eran 3 aulas, no, eran 4 aulas y estaba la iglesia al lado y había un pasillo para ir a los baños, a la parte de atrás de la iglesia. Entonces, yo me acuerdo una vez salir del aula, ir al baño y escuchar que algo estaba corriendo del techo y volver a ver arriba y ver una sombra pasar, pero una sombra enorme del del techo, digamos, de las aulas de catecismo hasta el techo de la iglesia. Y seguir escuchando como corría y de nada, así, paraba y no se escuchaba nada. Y yo pensé por un tiempo y que fue imaginación mía y chamaco como de 7, 8 años, cualquier cosa se imaginaba. Ujú. La cosa fue que tiempo después conozco gente que vivía allá abajo en la Quebrada Matías y todo eso es mucho más abajo de Los Ángeles. Entonces conocí a gente que vivía ahí. Yo le decía, madre, ustedes nunca tuvieron como sensaciones raras o así, ahí por la iglesia o cosas así. Sí, pero lo normal, ahí siempre se parquea una bruja. Y yo, ¿cómo que se parquea una bruja? Sí, sí, ahí siempre se mantiene una bruja. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo se sabe o cómo saben? No, es que son cosas que uno sabe ya por vivir ahí. Y un compañero mío que vivía hasta abajo, pero hasta el final de la presa, eh, él dice que una vez venía de una fiesta, caminando ahí, tranquilo, como a la 1, 2 de la mañana, y que al frente de la iglesia había una señora viendo hacia abajo, tocando los barrotes, y él iba tocando los barrotes también, y que en cierto punto él llegó y dice tú, y se le quedó viendo mientras ella se acercaba más, y él siempre ha sido muy religioso, y dice él que él nada más dijo, como Señor, bendice a mí, bendice a este pueblo y bendice el camino de vuelta a casa. Y dice que cuando él dijo lo último, volvió a ver arriba y estaba la señora viéndolo y que le tiró un grito y de la nada la señora desapareció. Y dice él que en ese momento se le heló tanto la sangre que no pudo avanzar y lo que hizo fue volverse al centro a buscar la casa de algún conocido o algo, porque él no Ujú. iba a bajar ahí por esa noche. Y yo le pregunté, ma, ¿y usted la ha vuelto a ver, a conocer o cualquier otra cosa? Y él decía que tiempo después de eso, como unos 2, 3 semanas después, la volví a ver, pero ya él, digamos, se omitía eso, daba la vuelta y se regresaba o al centro o a la casa, dependiendo de la dirección que estuviera tomando, pero que por ahí no pasaba. Lo que me parece curioso, porque yo tuve un padrastro que era de Guanacaste. Ellos vivían en un pueblito muy alejado, como a
15 kilómetros de Cañas, una cosa así. El pueblito sí es totalmente aparte, apartado y es como un círculo. Son unos 10 kilómetros, o sea, y todo el mundo se conoce, todo el mundo se habla. El problema es que en eso, ese pueblo tenía un señor que era como de mucha plata. El hombre, dicen que apenas llegó, él llegó con la mujer. Extrañamente, unos 15, 22 días después, la mujer enfermó y enfermó de gravedad. Extrañamente, en ese tiempo en el que ella estuvo enferma, fue el tiempo en el que el esposo estuvo hablando con una mujer de más o menos la misma edad de él, de ese mismo pueblo, que le tenía como de ganas, ¿sabes? Y quería que estuviera con ella. Entonces todo el mundo dice que esa vieja siempre ha sido bruja, siempre fue bruja y toda la cosa. Entonces suponían que, o veían muy raro ese hecho de que en ese lapso, la mujer del señor se enfermara de gravedad, estuviera muy grave y como a los 4 meses se murió. Ajá, entonces todo el mundo le decía al señor que la otra vieja fue la que provocó, que era bruja, el señor no le creía, y aquí que allá. Y hubo un momento en el que el señor empezó a escuchar en la noche que andaba alguien por los alrededores, que escuchaba pasos, escuchaba como le tocaban la puerta, rasgaban las paredes y todo. Entonces él le advirtió a los vecinos, si es ya de noche y ustedes tienen que pasar, llámenme o péguenme un grito, díganme mi nombre o su nombre y está todo bien. Porque si no, lo que voy a hacer es llegar y él tenía escopeta y todo, y iba a ir a defenderse. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo y todo, pero dicen que una noche el señor salió, lo que vio fue como un mono enorme en medio del patio, y que él no supo cómo reaccionar en ese momento, pero cuando empezó como a acercarse, él le disparó. Que dicen que el bicho que pegó un grito enorme y todo, y de la nada se fue. Y que a los días la señora la veían caminar raro, la misma viejilla esa que decían que era bruja, la vieron caminar raro, que con dolores y todo, y que a veces le veían las manos cuando le saludaba y están como con rastros de sangre y todo. Y dice el señor que en ese momento supusieron que esa vieja lo que había hecho era, dicen que la mona no es lo que uno piensa, o allá no lo toman como lo toma uno, que no es una criatura, sino es una bruja que se transforma para poder optar a sacar información, verlo usted, etcétera, 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 en la noche. Entonces supuestamente el viejo cuando le disparó a la mona, en realidad era ella. Y lo raro es que donde dice el viejo que probablemente le dio, eran los lugares donde la otra sí siempre se agarraba, que eran como los costados. Pero quién sabe, también, porque son historias de todo un pueblo, pero digamos, son cosas que uno no vivió. Yo fui de paseo ahí y le puedo decir que como unas 4 o 5 veces, no menos, como unas 4 veces pudieron haber sido. Digamos, de la pulpería de ese pueblito a la casa donde nosotros nos quedábamos, son unos 50 metros atravesando un maizal. Tiene camino y todo. Usted prácticamente podía ver la pulpería, las luces de la pulpería, las luces de la casa. Eso sí me pasó a mí. Me acuerdo que una vez yo iba volviendo hacia la casa y yo seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando y avanzando y no terminaba. Y yo, esto está raro. Y yo sí ya me empecé a sentir como ofuscado y yo seguía. Y hubo un punto en el que empecé a correr
Y llego y llamo yo al señor el padre del padrastro mío, y le hago, ay, don Horacio, es que, vea, está pasando esto y esto y esto, y yo camino y no llego a la casa, ¿qué hago? Y me hace, ay, papito, es que usted lo quieren perder a una bruja. Vea, póngase, no anda sombrero, y yo, no, póngase la camiseta al revés, y yo, ¿cómo al revés? Sí, sí, dele vuelta, digamos, como se la esté poniendo así, con la etiqueta para afuera, y va a ver que va a llegar. Y vea, jurado, yo ya no sabía, y por mera desesperación y por seguir, yo vi a ver qué diablos. Y me quité la camiseta, le di la vuelta, y como a los 3, 4 pasos, yo ya se veía la casa. Y eso sí le digo, eso sí me pasó a mí. Y sí Eso sí le pasó a usted en a persona. mí, sí, eso sí me pasó a mí. O sea, yo sentí que yo caminé un tiempo enorme. Hasta más. Usted, esto me pasó ahí también en el colegio, en la parte de atrás. Una vez, visitando a una compañera, yo creo que usted se acuerda de Melina. Ella vive ahí atrás, en el Boquerón. La casa de ella conecta por medio de un potrero hasta la parte de atrás del colegio, a la callecilla esa. Una vez andábamos ahí jodiendo todos, ya se hizo tarde, eran como las 9 de la noche, una cosa así. Y le hago, me voy a ir por atrás porque es más cerca que bajar y volver a subir todo el boquerón y todo. Y me hace, ¿seguro? Y yo, sí, sí. Vea que después lo asustan y yo, eso es lo de menos. Entonces yo llegué, agarré hacia el potrero, subí y saliendo de un portoncito que tienen, yo vi una señora así con un par de bolsas y todo. Y se me quedó viendo y me le quedé viendo y yo, ocupa ayuda, señor. Y me hace, ¿usted me va a ayudar, muchacho? Y yo, es que yo voy para afuera, pero hasta donde usted ocupe yo le puedo ayudar. Y vea, yo me acuerdo que desde que yo tomé las bolsas, yo caminé y hablaba con la señora. Y vea, yo sentí que yo hablé y estuvimos hablando un gran rato, o sea, literal. Yo sentí que estoy hablando con ella como por 15, 20 minutos, en un tramo de menos de 10 metros, atravesando el potrero. Y estoy hablando, sí, vea, señora, ¿cómo está? Aquí, que allá, usted de aquí, usted no, bla, bla, todo eso, la típica plática, o sea. Y usted dirá, bueno, tal vez le quería sacar de temas personales o algo. Y yo, no, de lo que menos hablamos fue de temas personales. Fue una conversación como así, lo más casual, de cómo está, bien y usted dónde es, y así, nada más. Nada más. De hecho, irá a llover hoy, qué calor está haciendo hoy en Atenas, y así. Me acuerdo que yo llegué, en eso llego, y de la nada llegamos al portón que dividía la calle del potrero. Le digo, señor, ¿usted va para el centro? ¿Para dónde va? No, muchacho, es que yo sigo bajando aquí, tengo que ir a no sé dónde. Y yo, bueno, tome, que yo le acompañe. Ah, muchas gracias. Tomó las bolsas, ya habíamos pasado, camino yo hacia el colegio y me quedo viendo. Yo, ay, qué raro, yo no me acuerdo de ninguna casa que esté aquí abajo. Y tal vez llegando hasta el final, que son como 4 kilómetros, hasta 3 kilómetros, una cosa así, hasta Río Grande. Y en eso que no pasaron ni 5 segundos, ni 10, que yo volví a ver atrás y ya no estaba la señora. Pero no estaba, literalmente no había, y yo caminé como diciendo, ya bajó un poco, y no había nadie ya, no había rastro de nadie. Y yo llego y le hago, de hecho le dije le había mandado a Melina porque me hace, oiga, ya llegó a su casa, y yo, no, estoy aquí, apenas crucé el potrero. Me hace Axel como que apenas cruzó el potrero, y yo, sí, es que ya crucé el potrero apenas, pero pasaron como 20 minutos, y yo, sí, es que yo no sé. Pero le ayudé a una señora ahí a pasar. ¿Cómo que una señora a pasar? Y yo, sí, una señora. Le ayudé a pasar porque iba apurada para no sé dónde. Y me hace Axel, aquí no hay ninguna señora, no salió nadie, en ninguna de las dos casas, porque solo dos casas tenían acceso a esa salida. Y yo,
¿cómo que no? Y me hace, sí, es que de aquí solo está mi tía y mi tía no ha salido y solo usted y lleva rato sin aparecer y yo, bueno. Pero digamos, son 2 veces que sí he sentido eso de caminar y caminar Y y no que llega. no, nunca se llega. Y lo peor es como usted no siente que avance, es lo peor, aunque usted sí esté avanzando. Lo cual no sé si sea algo de ya normal, porque si nos ha pasado, digamos, a otros. A un compañero hace mucho tiempo nos contó que también que le había pasado algo parecido y de hecho la mamá nos lo reforzó aceptando que eso sí había sido así, digamos, por parte de ellos. Él nos dijo que caminando una vez por atrás de la casa, él empezó a seguir a alguien y que él sintió que él lo siguió de tal vez 2, 3, 4 metros, digamos, así en línea recta, en un pequeño, en un río que tiene él atrás. Él dice que él lo siguió un rato, pero que cuando de la nada llegó a un claro, escuchó como gritaban el nombre de él. Entonces él supuso que lo estaban buscando, la mamá o algo así. El punto fue que lo encontró un tío de él al lado del río y que le hace, huevón, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Usted que aquí, que allá. Y él se quedó viendo lo extraño. ¿Por qué él me dice así? ¿O qué es cuál es el punto? ¿Qué está pasando? Y hace, es que usted que se ha desaparecido por estos 3 días. Y que él como, sabe, como que 3 días. Y de hecho la mamá sí nos dijo, él hubo un día en el que lo vimos bajar y pasaron, o sea, y no subió, y el día siguiente fuimos a buscarlo y pasamos por todo el río de arriba a abajo como 2 veces y no apareció. Y él dice que todo ese tiempo él estaba, que lo sintió muy corto y que apenas se había movido siquiera el río. Y apareció en el lugar más, o sea, más notorio de todos. Ujú. Y ella sí Y, dice que pasó tres y fueron días. 3 días. Ajá, 3 días de reloj, que dicen que bajó, qué sé yo, a las 12 y lo encontraron 3 días después a las 11:30. Lo que le faltó fue como media hora, 1 hora, lo que me habían dicho. Y fueron así perdidos. Y que él, cuando lo encontraron, estaba tal como se fue. Perfecto, o sea, Ujú. no estaba ni sucio ni nada. Y eso es lo que también, por una parte, sí, no sabría cómo No es cierto explicarlo. que, ahora que usted me dice eso del río, me parece que usted me había contado que usted también le había pasado algo así por ahí. El río de Los Ángeles, aparte de ser el botadero de casi todo Atenas, extrañamente sí esconde, digamos, sus secretos, digamos. No solo a mí, porque no solo a mí me ha pasado, sino a gente que he llevado, gente que ha ido, digamos, casi siempre sí ha habido más de una persona que le ha pasado. Primero es escuchar a usted voces. O sea, hay gente que escucha que lo llaman, gente que escucha que llaman a alguien más. Yo sí he escuchado así como que me llama, pero es cierta persona que no debe estar o alguien que no debería estar ahí. Y también me ha pasado ver sombras, pero sombras nítidas, o sea, alguien que usted vio y se escondió atrás de un palo y ya no, usted va a darle la vuelta al palo y no hay nadie. Amigas también, amigos también que han ido, digamos, vamos por ahí a la Catarata de Los Ángeles y uno escucha pasos también, como que alguien le anda al lado o alguien anda cerca
Y usted ve y se queda quietico y sigue escuchando un par de pasos y ya. Eso es lo raro. Y una vez, cortando bambú ahí abajo para un arreglo que iban a hacer aquí para una fiesta, una cosa así, me acuerdo que yo bajé con machete y todo, lo corté y volví a ver hacia arriba, como es que eso está, digamos, está en bajada, y yo volví a ver hacia arriba y vi la silueta, pero se lo juro, era de mi padrastro en ese momento, ¿ah? Y yo, maje, venga, ayúdame aquí, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo vi como que no hizo nada, nada más se quedó como viendo, y dio la media vuelta y se fue. Y yo llegué, agarré todo, subí como pude, llegué hasta arriba, llegué a la casa, y en eso lo vi a él, y digo, maje, ¿por qué no me fui a ayudar? ¿Qué la vara? Y me hubiera ido a ayudar, ya hubiera subido y todo. Se me quedó viendo raro y me hace, ¿ayudar en qué? Yo acabo de llegar y me dice mi mamá, sí, nosotros acabamos de llegar aquí a la casa. Y como, no, abajo estaba este huevón allá viéndome. Y no me quiso ayudar. No, aquí estábamos todos, Axel. Aquí todo el mundo estaba aquí sentado y acabamos de llegar, no había nadie en la casa y yo, y sí. No, ya que me lo imaginé. Después, otro día volví a bajar, pero ya digamos, porque yo voy a caminar ahí, y es un ambiente lindo, y cerca de la naturaleza, un poquito más fresco y todo. Volví a bajar, hay un árbol raro, porque parece que le está como cortado a la mitad, pero es enorme. Literalmente tiene como una cueva en esa parte que tiene el corte. Y extrañamente, ahí es donde casi siempre la gente ve que se mueven, que se ve gente, digamos. Por esa por esa parte donde está el tronco. Más Bueno, o el menos, árbol. sí, más o menos. Obviamente a lo largo del río siempre se ve. Y muchas veces hay mucha gente que se cae por distraerse con algo así. Pero sí, digamos, más que todo ahí. No sé si Atenas es cuestión de que le pase mucho a Atenas, porque yo hace mucho trabajaba en uno de los chinos aquí de Atenas, pero se venía instalando apenas. Yo salí, porque el día siguiente era la inauguración, yo salí a las 2:30 de la mañana de trabajar de ahí y tenía que volver a entrar a las 8. Y yo salí de ahí, iba caminando hacia la casa, ya era muy tarde, y no había taxi, no había nada, no importaba, ¿eh? Y un poquito desestresante y el fresco de la noche estaba bien. Yo me acuerdo que yo llegué, pasé el parque de Atenas, seguí caminando hacia Los Ángeles. No sé si usted conoce dónde está o donde estaba el Panda, que es casi llegando a la No. bomba. Bueno, eso es como casi llegando a la bomba de ahí de Atenas, casi a media cuadra ahí yendo hacia la 27. Entonces ahí no sé de dónde salió, pero atrás empecé a sentir que alguien me estaba siguiendo a cierto punto. Entonces yo volví a ver para atrás y no había nadie y seguía. Ya ahí por donde estaba la trilla, el restaurante ese, abajo de la bomba, más o menos por ahí, volví a ver hacia un lado y lo que veía era un perro, pero un perro grande, enorme. Yo seguro, si se paraban dos patas, me superaba el tamaño a mí. Y yo mido 1,85. Era más robusto que un gran danés. Era raro. Y yo tenso, me le quedé viendo y seguí caminando. Y caminaba casi al lado mío, casi siempre. En un punto se cruzó hacia la acera donde estaba yo y yo no iba a ser tonto. Lo que hice fue ponerme a la mitad de la calle. Yo caminé como desde donde estaba Línea Vital, que son unos 20, 25 metros abajo de la trilla, hasta mi casa, que es aquí en Los Ángeles, al frente
la chicharronera, donde Yayo. Ujú. Yo caminé todo este punto a la mitad de la calle. Y el perro siempre se mantenía, digamos, al costado mío, viéndome. Ya llegando a la casa, yo tengo que entrar por una callecilla, que al lado está un cafetal. De hecho, digamos, yo iba entrando y yo dije, no vaya a ser que se me viene corriendo encima o algo, y ya últimamente. Y lo que hizo fue correr y yo dije, di sí, ya. Aquí perdí un brazo, perdí una pierna, lo que sea, pero ya hasta aquí llegué. Y lo que hizo fue brincar la cerca, una cerca de casi 2 metros, casi así, sin molestia. Cayó al lado del cafetal y siguió moviéndose al lado mío. Y yo llegué a la casa, cerré el portón y desapareció. Pero así, sin dejar rastro ni nada. Y lo raro es que los perros de la casa ni siquiera se levantaron por él. Ujú. Sí, lo Cosa hubieran olido, lo hubieran o escuchado o algo, algo. cualquier cosa. Pero no, los perros de la casa nada más vieron que yo llegué, estuvieron ahí y no se percataron de que estaba ahí. Cosa que ya me había pasado, digamos, cosas raras en este cafetal, porque, digamos, aquí hay veces que usted camina y siente que lo ven. Hubo una vez que yo vi a alguien sobresalirse del ¿cómo se llama eso? Cuando hay mucho maíz, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Un maizal, Ajá, bueno, tiene otro nombre aquí, pero sí. una milpa. Eso mismo. Digamos, una persona que sobresalía 30 centímetros del Y para que maíz, así. sobresalga 30 centímetros de una milpa, debe medir como 2,5 metros. Sí, más o menos. Pero sobresalía perfectamente y estaba delineado perfectamente. Y no han sido las primeras veces. Otras veces viniendo desde Río Grande en la noche, me había pasado también haber visto a alguien así de grande y no sé, puesto en una de las montañas. Y aquí, en la casa, suelen asustar de vez en cuando, casi siempre a gente desconocida. Aquí me han rasguñado a mí, literalmente. Han rasguñado paredes, han tocado paredes, han tocado ventanas. La ventana esta que está aquí al frente de mi cuarto está cerrada por un portón, es el garaje. Para usted entrar a tocar la ventana, tiene que haber entrado por el portón que siempre tiene candado. Y yo escuchaba como tocan perfectamente la ventana, como a veces esa misma ventana amanece abierta, pero así como que la deslizaron y la dejaron abierta. Ujú. Eh, Aquí se han visto luces, pero literal luces como que si un foco estuviera alumbrando sin ningún problema. Eh, Cuando estaba con mi ex, con Kiara, yo dejaba la compu en la cama, en eso no tenía escritorio, yo tenía una laptop y dejaba la compu en la cama y había días que yo me iba en la noche y iba a salir con amigos así y vieras que ella me mandaba un mensaje a veces que ¿por qué me corta? O ¿por qué no me responde? Y yo, ¿cómo que no le respondo? Sí, usted me acaba de llamar por la compu y no me habla. Y yo no estoy en la casa. Y me pone, ¿cómo que no está en la casa? Y vea, me está llamando. Y me mandaba la captura de que se veía la llamada entrando desde la compu mía. Y yo decía, no, yo por no molestarla, porque no se sintiera mal, decía, no, tiene que ser ahí alguien de la casa o algo. Ujú. Y aquí en la casa nadie entra a mi cuarto. Nunca. Y mucho No, menos a tocar la y además, computadora. eso le voy a decir, y además que quién va a tocar la compu y meterse a hacer una llamada. ¿Sí? Y lo peor es que llegaba
Llegaba yo aquí y estaba la computadora abierta, encendida, sin contraseña, o sea, alguien había puesto la contraseña y en el perfil de mi ex. Y no, y así me han pasado varias veces porque antes eh, me iba aquí digamos, yo me iba al baño, yo le decía, amor, ahora vengo, voy a ir al baño, me voy a bañar, etcétera, etcétera. Y ella, bueno, cuando termina me llama, y yo me iba al baño y cuando volvía la llamada estaba efectuada. Y yo, buenas, y me hace, ay, al fin me contesta, hace rato que lo estoy hablando y usted no me responde. Y yo, sí, es que está en el baño. No, usted me llamó hace rato y yo, no, está la computadora así puesta nada más. No le creo yo, y yo, sí, nada más. Y así nos pasó muchas veces porque una vez le mandé un audio de que yo no iba a ir no me acuerdo dónde era, y se escucha como me llaman, pero de fondo. En el audio se escucha cuando lo llaman a usted. Se escuchaba como decían Axel, como que si estuvieran gritando de afuera, estando yo solo en la casa. De hecho era por eso, yo no quería salir porque la casa estaba sola. Entonces yo le dije, no, yo no voy a Ujú. salir, la casa está sola, aquí que allá, y se escucha Axel. Y me hace, pero ¿por qué está ahí buscándolo Leo? Que era la voz más parecida, de hecho, se parecía mucho a un amigo mío, me decía, ¿por qué está ahí Leo esperándolo? Y yo, no, aquí no está Leo esperándolo. Y me hace, sí, ahí se escucha al final del audio, vea, póngalo. Y lo pongo y se escucha, literalmente sí se escuchaba Axel, así nítido, nítido. Y aquí no había escuchado yo un grito, y para que se escuchara siendo de afuera, tiene que haberse, o sea, Ujú. yo tuve que haberlo escuchado. Y no, y vieras que así como muchas veces, sí, sí, sí sigue pasando aún ahora. Y cuando lo Eh, rasguñaron, que me contó usted cómo pasó eso. es raro, yo aparte rasguñado, he amanecido porque digamos, los rasguños yo puedo decir que fui yo, durmiendo, cualquier cosa, y eso es lo de menos. Lo más heavy es que a veces, bueno, ya no los tengo, pero he amanecido con dos agujeros literal en el antebrazo. Pero así, agujeros que me clavé unos 5 o 6 centímetros de medio milímetro de grosor de una varilla. Y eran agujeros así perfectamente redondos. Pero digamos, en la piel, en la carne. Ajá, todo en la carne. Yo me levanté sangrando. Sí, ¿no? Y jamás eso le Y pasa a no, cualquiera y uno se despierta. sí, y no fue como que yo me desperté por el dolor, no, no, yo me desperté normal y fue que sentí caliente y ya volví a ver y yo, madre, qué putas, qué diablos, ¿por qué estoy sangrando? Y aquí que allá, y siempre, o sea, ese fue como el momento más pesado que sí ha pasado aquí en la casa, porque aquí mi tía ha visto supuestamente la sombra de mi em, tío muerto, de mi padrino, que dicen que hacían los mismos gestos porque lo vieron así como cuando entra la luz, pegan a alguien y se ve la sombra en una cortina. Ella dijo que los mismos Ujú. gestos y todo que había dicho en la cortina era exactamente la de mi padrino. Y así ha pasado muchas veces. Aquí se nos han perdido perros, se nos han perdido animales, han desaparecido. Se me desapareció un pez una vez. Lo más raro es lo siguiente, desapareció, entonces yo supuse que se había muerto y alguien llegó y lo sacó de la pecera y lo fue a tirar. Entonces, yo llegué, tomé la pecera, me la llevé, la limpié, la dejé en el patio de pilas, ahí ya. Yo dije, si en algún momento tengo un pez, ahí lo vuelvo a meter. A los 3 días más o menos, se me apareció el pez mojado en el lugar donde estaba la pecera. Pero literal, estaba mojado el pez y no se veía como que si estuviera podrido, más bien se veía como que se venía muriendo porque no había agua. Y así me ha pasado un Ok. montón de cosas.
es curioso, cuando menos, pero sí son cosas que aquí han pasado. Por lo menos nunca les han hecho daño ni nada así muy... Bueno, a usted eso en el brazo, pero... Medianamente no, pero supongo que yo por curioso, también. Hay ok, en la parte donde mi ex, a donde quiera, yo fui a dormir un par de veces, ahí me pasó también un par de veces. Yo casi no duermo, yo duermo si acaso 4 horas, ya así de normal, siempre toda mi vida. Entonces yo no duermo a no ser que tenga mucho sueño. Cuando iba donde ella y no podía dormir, yo tomaba la compu y me iba a jugar a la sala. Una vez sentado en la sala, recuerdo que el sillón al lado mío se hundió como si alguien se hubiera sentado ahí. Pero así, literalmente se hundió. Y yo me quedé viendo así como de reojo y seguí jugando. Y no sé por qué, lo que primero se me vino a la mente es que era el padre de ella, que se había muerto. Porque ella sí me dijo que el juego que jugaba yo, él lo había jugado y que le gustaba y que iba allá. Entonces yo dije, al rato y está viendo eso. Yo supuse eso. Entonces termina el juego, apago yo la comp, me levanto y hago, bueno, buenas noches. Y me fui al cuarto a dormir. Y en eso yo entro al cuarto, cierro la puerta, me acuesto. Y el perro que estaba en la sala estaba rascando la puerta para entrar. Yo abrí la puerta, vuelvo a ver el sillón y el sillón apenas volví a ver, se volvió a levantar como que si se hubiera levantado. No, y yo, bueno, qué bien por usted. Buenas noches. Y cerré la puerta y ahí no volví a abrir. Y de hecho en esa casa pasaba mucho porque del portón de la entrada a la casa es larguito, como unos 15 metros. Y en la noche a veces se veían sombras ir y venir del portón, ir y vuelta, ir y vuelta, ir y vuelta. Y así varias veces. Me acuerdo mucho de una leyenda de que hace muchos años, bueno, todavía actualmente, la gente que es alcohólica, que anda a caballo, sabe que los caballos tienen un modo automático, de que simplemente se suben, le dan un par de palmadas y la yegua sabe a dónde tiene que ir, devolverse a la casa. Entonces no hay mayor problema. Él me cuenta de que al papá de él tenían que pasar por cierta parte después de una borrachera, que era un sendero donde a ambos lados del camino había muchos zacate muy alto, pero que la gente que pasaba por ahí decía que de vez en cuando se le atravesaba una chancha a mitad del camino. Hasta ahorita nada sorprendente, pero que la chancha estorbaba y que siempre daba mala espina, que estaban asustando, que probablemente era una bruja. En una de tantas, este señor se montó en su yegua, ya listo, par de tajonazos y vamos para la casa. Ya cuando le tocó pasar esa parte, se apareció la chancha y se sentó medio el camino. Entonces comenzó a hacerle a la yegua de que avanzara. La yegua no quería. La yegua comenzó a ponerse nerviosa, pero él emperrado en que tenía que pasar, y lo obligó a la yegua a acercarse más a la chancha, y la yegua ya estaba a punto de parársele de manos, y él decidió rodear a la chancha metiéndose entre el zacate. Andaba a caballo, ¿qué le importa? Entonces rodeó a la chancha, y donde la rodeó, para volver a caer en el camino, la chancha, él sintió que la yegua se congeló y que algo le mordió el rabo a la yegua. La chancha le había mordido el rabo y la había paralizado. Entonces él se quedó extrañado, volvió a ver hacia atrás y comenzó a darle a la yegua para que se soltara, y la yegua comenzó a hacer tracción, a hacer intento de avanzar y no podía. Y la chancha sentada sin hacer fuerza, nada más mordiéndole el rabo, hasta que él sacó la rula, el machete, y donde se iba a devolverse para darle,
la chancha le soltó el rabo y se le paró de manos la yegua y casi se cae. Él dice que si hubiera caído se hubiera matado porque fue demasiado sorpresivo y él estaba borracho. Donde volvió a caer la yegua en 4 y salir soplada, él la abrazó para no caerse y escuchó detrás de él la risa de una mujer. Chuas, 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 chuas. Lo curioso de esto es de que ya he escuchado varias historias de la mona donde me dicen de que personas que no se conocen entre sí, de que la mona se ríe chuas, 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 chuas. Después, ¿qué más? Bueno, no, esta ya suena más a fábula. En la plaza de Diría, Tavo y Porro, un par de amigos, me contaron de que antes decían de que por el río cerca que cruzaba salía la Llorona y que mientras ellos jugaban fútbol en la plaza con el único poste de luz que había, escuchaban gritos y llantos a la distancia. Entonces siempre jugaban bola y tipo 11 de la noche, 10:30 comenzaban a escucharse los sollozos a la distancia. Hasta que una vez ya uno de los compañeros se obstinó y dijo, no, yo tengo que ir a ver qué es esa carada. Y todos los demás le dijeron, no, vos calmate, que tenés que ir a averiguar nada. Quédate. No, nos están vacilando. No seamos tan pendejos. Vamos a ver qué culiolada es. Irás vos. Está bien, voy yo solo. Pero si averiguo y agarro a quien sea, me tienen que pagar todos ustedes una borrachera. Cada uno. Está bien, te invitamos. Nadie le dio bola. Pero al día siguiente, él pasó por la plaza, se reunieron a la misma hora para jugar bola y él les dijo, ok, ustedes jueguen bola, yo voy a irme al río. De aquí a 500 metros hay una bajada, me meto y voy a sentarme ahí a ver qué es lo que pasa. Yo sé que ustedes están aquí, 500 metros no es nada. Si ustedes excusan los sollozos, probablemente yo la agarre. Y se fue, efectivamente, y de ahí se pusieron a jugar bola. Y esa noche, 10:45, comienzan aquellos gritos. Nada, paren esto, vamos a buscar Y se fue el grupo. 500 metros, bajaron. Y cuando iban bajando, va saliendo el muchacho totalmente enojado. ¡Ey, pero qué pasó! ¿Qué fue lo que a quién viste? No vi nada. ¿Cómo que no viste nada? Sí, lo que hice fue venir, me metí en el agua para esconderme, me metí hasta la altura, porque así ¿quién me va a ver? Si alguien pasa, si alguien grita, lo detecto. Estoy totalmente bien. Y en aquella parte donde lo encontraron, pues estaban a la par del río, no había luz. Y todos dijeron, pero si escuchamos gritos. ¿Vos no escuchaste nada? No escuché nada. Por aquí nadie ha pasado. Entonces ya se fue el grupo. Y cuando volvieron a la luz del poste, se dieron cuenta de que él estaba rasguñado de pies a cabeza, sin haberse dado cuenta. Entonces cuentan que así fue. Tavo y Porro tenían su manera para contar la historia. Pero sí, la vez de que se fue a buscar a la Llorona, no la encontró, pero le dejó recuerdo. Las 13 palabras son que en Guanacaste se dice que hay oraciones para pelear, para las 13 palabras, para trabajar, para montar toros, hay con diferentes finalidades. Pero claro, el que conoce esas oraciones tiene que pagar un precio. No es tan fácil sabérselas, sino que también tiene que ganárselas. Los que se saben precisamente las 13 palabras van a tener muchas dificultades para morir. Y me refiero a que van a pasarles cosas muy severas que la muerte no va a podérselo llevar y van a tener la agonía de vivir hasta que otro que conozca las 13 palabras se las rece al revés. A veces dicen de que si
a la hora del atardecer, durante una montadera de toros, se escucha el grito de un congo, es porque el montador probablemente vaya a morir. Ese amiguito es otra, bueno, Tao y Porro me habían hablado de una oración, y precisamente ellos me rezaron: pudo más el sol que la luna, más allá del mar hay vida eterna. No me dijeron más allá de eso, porque si conocía la oración completa, pues me asustarían. Ese sería el precio que tendría que pagar. También cuentan de que hay peleadores en Guanacaste que tienen una forma muy peculiar de pelear, de tal forma de que parecen animales, o que no los pueden mover, que una persona más grande llega y trata de levantarlos y es como si estuvieran clavados en el suelo. Todo eso se lo atribuyen a que conocen oraciones. Amiguito era uno de esos, decían que era brujo, tanto así de que una vez el amiguito era una persona alcohólica, pequeñita, muy buen peleador. Decían que lo buscaban, gente del Caribe viajaba para buscar agarrarse con él y no lo lograban. Se les zafaba de entre los brazos, y que con un solo golpe podía tumbarlos, a pesar de ser pequeñito. Que una vez hizo pasar el ridículo a uno de estos que lo buscó, y como represalia lo buscó para matarlo. Amiguito tenía el hábito de dormirse bajo un matapalo camino al cementerio, y que esta persona durante la noche llegó y lo mató a machetazos. Lo interesante es que al día siguiente Amiguito caminaba por el pueblo como si nada pasara, y que a los pies del árbol de matapalo estaban las señas de los machetazos. Pero si Amiguito se caía en un charco, se podía ahogar, que era parte de la maldición, no sé. Él se dormía por su alcoholismo, se dormía en un caño, y si había un charco, podía ahogarse en un charco. Pero es un personaje, Amiguito. Después, ¿quién más? Es más, me cuentan que una vez Amiguito estaban en el Buena Suerte, era de que el papá de Higinio llegó a buscarle pleito, y estaba Amiguito en la barra, y le dice: Amiguito, le invito un trago. Se sienta el gran señor, bien gordo, a la par de aquella figura pequeñita, y le pone el trago. Gracias, papito, gracias, Amiguito, gracias, se lo agradezco, tartamudeando. Le da el trago y se lo toma. Amiguito, me han dicho que usted es bueno para los pencazos, pariente. No, papá. Solo si me jodan. Yo no quiero. Sírvame el otro trago, amiguito. Y le sirven otro trago, y Amiguito se lo toma. Amiguito, yo lo ando buscando para joderlo. Ya lo voy a joder. No sé cómo esas cochinadas que me han venido a buscar. Amiguito, no se meta conmigo. Déjeme tranquilito, no lo quiero joder. Usted joderme a mí, ni la mitad del peso mío tiene, papá. Venga, vamos y resolvemos esto aquí mismo. Y dice que lo agarra de la solapa. Así me lo cuenta el hijo. Lo agarra de la solapa, lo levanta, y donde lo pone, era como poner un muñeco de trapo. Y que él sintió más bien compasión: ¿cómo le voy a arriar a este? Y donde lo puso para que se le parara enfrente, Amiguito le soltó un golpe en la boca del estómago que lo sacó de la cantina. Un firuliche lo sacó de un solo manazo, y que lo dejó sin aire afuera. Y ella no continuó. Y si nadie continuaría. Así no juego. y precisamente, Amiguito. Unas primas mías que vivieron en Santa María de Santa Cruz. La casa ya no existe actualmente, pero en aquellos años, en los 90, ellas me contaron dos historias. Una con respecto a duendes,
Y resulta de que cuando ellas llegaban del colegio, si hacían sus tareas, les daban el chance para poderse bañar al río. Pero una de tantas, ya sabían que los compañeros estaban allá y decidieron no hacer las tareas. Claro que mi tía les exigió que les cumpliera con las tareas. Ellas decidieron igualmente desobedecer. Y desde la casa de ellas, ni siquiera tenían que salir al camino. Nada más caminaban por la cerca, que ya tenía el sendero, hasta caer al río. Bueno, resulta de que en esa ocasión sí se agarraron con mi tía, le hablaron muy feo y se fueron caminando. Del lado derecho tenían palos de marañón, del lado izquierdo tenían árboles de diferentes tipos, desde tamarindo, mangos, todo normal. Era común ver animales en esa zona, parte de la finca. Ellas conocían perfectamente ahí. Lo curioso fue que a mitad del camino, en uno de los postes, pudieron ver a un niño sentado. Un niño que probablemente podría tener sus 11 años. Ellas podrían tener en aquel momento 14, 15. Pero aquel niño era negrito. Solo tenía un chorcito. Y el niño estaba viendo el poste, mientras con las uñas rascaba el poste. Ellas le llamaron, le dijeron de que si estaba perdido, de que quién era. No era de la zona, que si le pasaba algo. Y donde comenzaron a acercarse para verle bien la cara, vieron que aquel niño tenía los ojos muy oscuros. Realmente sintieron de que no era un niño. Y más aún de que el sonido de las uñas en el poste denotaban algo fuerte, porque no eran suaves. Sacaban, ellas podían ver la burucha que caía del poste. No pasaron, se devolvieron. No sabían si lo que habían visto era un demonio o un duende, pero ellos lo relatan como un niño pequeño sentado en un poste, cortándoles el camino. No le vieron el rostro, ya que lo tenía entre sus piernas, mientras que con las uñas rasguñaba. En esa misma casa, ellas, en aquellos tiempos, pues no existía nada de lo tecnológico que tenemos disponible ahora, pero sí tenían muchas muñecas. Tenían de las primeras muñecas de McDonald's. Tenían muñecos en cantidades. Había un pitufo muy grande que tenían en la habitación, que una noche ellas juran de que de los estantes se caían los muñecos. Simplemente no le prestaban mayor atención. No podían justificarlo por viento o por ninguna otra cosa, porque realmente no podían. Pero un muñeco que se cayera de estantes que estaban abarrotados, pues no. Pero el día que el muñeco de el pitufo se movió, sí sintieron de que había más cosas de las que querían. Me acuerdo mucho de los muñecos, porque muchas veces me quedé a dormir en esa casa. De tantas, ellas me narraban de que sí, uno de los muñecos de McDonald's era un muñeco cosido por todos los bordes,